Ahora voy a dar paso a la mesa, a la última mesa de expertos internacionales, mesa de trabajo, es la séptima mesa que se realiza. Está la participación de la maestra Flora Lucía Adriana León Soriano, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Marcos de Jesús Roldán, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el maestro Ángel Gabriel Virgilio Salazar de la Universidad de Oriente y la maestra Celeste Bustos, que ella viene de manera independiente de Argentina. Les cedo la palabra a la maestra Flora Lucía. Adriana, por favor, maestra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Y pues bueno, primero dar muchísimas gracias a Mayra por la invitación. Ya conozco a Mayra desde hace rato y la verdad es que siempre me gusta mucho cómo organiza estos eventos porque la verdad es que lo hace con todo el amor. Un gusto, la doctora Pimentel del Colpos, que también en algún momento he visto también su trabajo arduo con estas comunidades, sobre todo de Veracruz. Pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre, como ya lo comentaba la maestra Mayra, es Flora Lucía León. Pues mi formación de base es turismo, soy egresada de la licenciatura en turismo en Texcoco y maestra en estudios organizacionales por la Autónoma Metropolitana, maestra en administración por la Facultad de Contaduría y Administración de UNAM. Actualmente estoy haciendo estudios de doctorado en UAM y pues bueno, un poco acercándome a las corrientes de pensamiento universales, también complementando mi formación en la Facultad de Filosofía la Facultad de Filosofía en UNAM, una licenciatura en Filosofía, entonces ahí estamos en esas, ¿no? He hecho estancias en la Universidad de Granada en España y la Universidad AFIT en Colombia. La verdad es que en general todo lo que trabajo es bastante teórico. Afortunadamente con Mayra he tenido algunos acercamientos que me ha permitido hacer en estas comunidades. Creo que es muy importante que la academia nos acerquemos más a estos casos que son reales y pues bueno, eso sería muy a grandes rasgos mi formación, lo que escribo lo que puedan ustedes encontrar de lo que he escrito en internet también versa sobre turismo, pero un poco más hacia la teoría, un tanto incluso filosófica en algún punto, con tiempo libre y ocio. Y pues hace poquito una colaboración con el Colegio Mayor en Colombia. Todavía está en ciernes de publicarse en la hermenéutica del turista, ¿no? Y pues bueno, eso es muy a grandes rasgos lo que podría decir acerca de mi formación académica, de mi acercamiento directamente con el turismo. Pues la más grande felicidad que tengo, la verdad es que a mí me encanta dar clases. Estoy dando clases en la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciatura en turismo y aquí en Texcoco. Y en los acercamientos directos que he tenido con el fenómeno, he podido estar en la Federación de Hostelería y Turismo en Granada y en la incubadora de empresas de UAM. Y pues bueno, esa sería mi formación ya en la vida, en el campo laboral. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí ojalá que de aquí se sigan colaborando con los demás compañeros. Y pues bueno, igual mucho gusto a todos los compañeros que están en la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Celeste Bustos, soy de Argentina. Brevemente voy a exponer mi currículum. Soy técnica y guía superior en turismo. Soy licenciada en turismo. Soy licenciada en turismo sustentable. Soy magíster en turismo, diplomada en turismo y desarrollo local, diplomada en turismo religioso, profesora de turismo. Y soy magíster en Dirección y Consultoría Turística, especializada en turismo sustentable, y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en turismo, becada por la Atlantic International University de Estados Unidos, de Honolulu, Hawái.
Bueno, a mí me había tocado hablar sobre, yo para armar esta presentación, que lamentablemente yo armé la presentación, pero después la armé con una computadora y cuando abrí la otra computadora me di cuenta que la otra computadora no tenía PowerPoint. Yo busqué un informe que hizo la ONU sobre turismo y pandemia y explicaba numéricamente cómo había sido la involución del turismo en la pandemia. Si gusta, maestra Celeste, ahora nos va completando esta información en torno a las preguntas. Sí. ¿No, ya se escucha? Sí, gracias, maestro Ángel. Bueno, pues entonces cedemos la palabra al maestro Ángel. Claro. No sé si puedan presentar las diapositivas. Sí, claro, maestro, tiene 5 minutos para presentarse. Ok. Para compartir, ¿no? ¿Sí se logra ver? Ya se ve. Sí, bueno, pues acá, grandes rasgos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, estimada Mayra. Gracias por la invitación también, Silvia Pimentel. Estamos en la Universidad de Oriente, en Valladolid, Yucatán. Estamos a 160 kilómetros de la capital del estado de Yucatán, que es Mérida. Entonces, pues acá hemos realizado algunos estudios. Tenemos escasos minutos para presentarnos. Realmente yo soy nativo de acá, de Valladolid, desde 1976, tengo 3 hijos, y bueno, estamos trabajando en la Universidad de Oriente desde hace 11 años y medio. Bueno, pues la universidad tiene ya 15 años de vida. Me tocó estar desde la primera generación de, bueno, la licenciatura en Desarrollo Turístico, la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya y la licenciatura en Gastronomía. Bueno, pues a grandes rasgos de formación, hice estudios de filosofía, algunos diplomados en la Universidad de la UADY, también en la UPN en docencia. Actualmente, bueno, terminé lo que es la parte esta de estudios de filosofía. Posteriormente, estudié educación, ciencias de la educación. Luego, pues estudié la maestría en educación en la universidad, en la UNIT. Y posteriormente esto me dio partida para hacer algunas investigaciones igual en el entorno local, el entorno de las comisarías, para ver la parte esta del enlace que tienen las tecnologías con lo que son el área rural. Posteriormente hago lo que es el doctorado, estoy por concluir el doctorado y también estoy en la matriculado en la FUNIVER en la maestría en consultoría turística. Y bueno, esa es la parte que puede ser académica. La otra parte es laboral. Bueno, pues me he desempeñado en la parte del gobierno, salí de la licenciatura recién egresado, estuve en las comunidades de todas las zonas de Yucatán, especialmente en esta zona que me enamoré de esta y luego regresé a esta zona, mi tierra. Y bueno, pues estuve como desarrollador de desarrollo social en consejos comunitarios, organizando la parte productiva, asesorías en la parte productiva. Posteriormente estuve también como administrativo, varias actividades administrativas, lo que es la parte directa con lo que es la creación de nuevos programas, asesorar maestros, posteriormente en el desarrollo curricular igual de licenciaturas, de maestría, de las 2 primeras maestrías. Y bueno, luego también trabajé como coordinador de desarrollo turístico, para que vean que los profesores de tiempo completo hacemos de todo, ¿verdad? Cuando se requiere lo que es en esta parte una universidad nueva, pues bueno, pues como coordinador de desarrollo turístico me tocó hacer lo que es la acreditación ante el COPAES. Ustedes ya saben realmente qué es y cómo cuesta igual también esta parte. Estamos ya a 3 años de tener lo que es el COPAES. Ya estamos ahorita haciendo, bueno, todo lo que es la rediseño de los planes según algunos requerimientos del COPAES. Trabajamos también coordinando CIES en la universidad. Y bueno, pues desde el 2019
pues pertenezco al área al cuerpo académico, recién formado, ya llevo año y medio con ellos, igual la gestión de recursos bioculturales de la península de Yucatán y mis líneas de investigación como el desarrollo turístico, la administración pública, la interculturalidad, la educación ambiental. Y bueno, pues hoy voy a presentar esta parte de lo que es Valladolid como pueblo mágico, estando tierra adentro, porque estamos entre lo que es Cancún, todo está en la Riviera Maya y estamos exactamente en medio de lo que es Mérida, ¿no? Entonces estamos en medio, somos el sándwich, estamos tierra adentro y es una zona que aún estamos se puede decir, estamos naciendo, estamos en pañales en este desarrollo turístico, ¿no? Entonces allá, pues nuestra aportación es presentar algunos proyectos que hemos realizado y unos vínculos, cómo lo hemos realizado, y bueno, pues esperemos aportar algo. Muchas gracias. Ok, la primera pregunta es, actualmente, ¿cuál es el mayor problema al que se enfrentan las empresas comunitarias de turismo rural? Si gusta comenzar usted, maestra Celeste. Sí, voy a compartir pantalla. Bueno, esa es mi presentación, logré rescatarla. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Bien. Bueno, mi nombre, ahora sí, es María Celeste Bustos, mi email es ese que figura ahí hay una foto mía, ahí están mis estudios, como podrán ver, brevemente los dije, técnica y superior en turismo por Instituto Superior Mariano Moreno, licenciada en turismo por una Universidad de Córdoba, licenciada en turismo sustentable por una Universidad de Buenos Aires, diplomada en turismo religioso por un centro de estudios de Buenos Aires, diplomada en turismo y desarrollo local por una Universidad de Córdoba, magíster en Dirección y Consultoría Turística, especializada en Turismo Sustentable por la Universidad Europea del Atlántico, profesora de Turismo por un Instituto de Córdoba, Argentina, y doctorada en Turismo por la International University de Honolulu, Estados Unidos. Mis líneas de investigación son turismo sustentable y turismo religioso, y yo había preparado una pequeña ponencia sobre la postura frente al tema de la mesa, que es el COVID y la transformación del turismo, pero voy a ir a las conclusiones, que es el turismo rural comunitario, ¿no? Y yo había preparado, yo consulté un informe que lo hicieron las autoras Varela, Patrón y Muñoz, sobre cómo el turismo comunitario contribuye a paliar la pobreza. Y en los resultados que me tocó estudiar y leer, decía que por lo menos acá en Argentina, el turismo rural comunitario, si bien es una contribución, pero por ejemplo en esta diapositiva dice que puede generar impactos negativos, pero que en los casos analizados, cada uno de ellos responde a experiencias únicas con características propias. Sin embargo, si analizamos algunos elementos comunes emergentes de la información provista por los informantes clave, en ninguno de los casos se logró la disminución de la pobreza. Eso es una conclusión que se obtuvo de un estudio hecho en un estudio que se hizo acá en Argentina. Todos los informantes valoran su aporte para atenuar dicha situación, o sea, como que el turismo rural comunitario sí atenúa la pobreza, pero es un atenuante, no es algo que realmente elimine la pobreza. En Argentina, en las zonas rurales, lamentablemente son zonas de mucha pobreza, y el turismo rural comunitario, como por ejemplo los casos que tenemos acá en Córdoba, son destinos turísticos que ellos buscan con el turismo rural comunitario atenuar la pobreza, pero son destinos turísticos pobres. Y si bien ellos viven por ejemplo, en Córdoba tenemos el caso de que viven de la palma caranda y hacen cestería con la palma caranda, y eso les permite sobrevivir y subsistir, pero no salen de esa pobreza en la que ellos viven. Esa sería mi respuesta. Sí, gracias, maestra. Vamos a pasar. No sé si maestro Marcos está presente ya. No creo que sigue. Ok. Maestra Flor, si gusta contestar a la primera pregunta. Antes de pasar a la primera pregunta, la verdad es que me gustaría hacer una muy pequeña introducción acerca
de este tema sobre el COVID, pues porque hace un poco más de un año, ya en el 31 de diciembre, ya mundialmente no se nos va a olvidar esa fecha, porque pues es cuando la OMS nos dice ya formalmente, de manera oficial, nos dice que en la República de China, la República Popular de China, ya se les hizo saber que hay un tipo de neumonía vírica, ¿no? El 21 de enero del 2020 salta ya por fin a las Américas, por Estados Unidos, por supuesto, como todos los esperábamos, y pues ya estábamos hace menos de un año pensando nosotros y estábamos muy a la expectativa de cuál iba a ser el primer estado que nos iba a dar la noticia en México, y pues ya ahí por el 27 de febrero nos enteramos. Será mejor olvidarnos de dónde empezó y demás por no empezar a hacer un poco de cargas, como ya algunas comunidades chinas se les hace en el mundo, ¿no? Entonces, pues el punto es que ya todos en México sabíamos que iba a llegar en algún momento, pero pues bueno, en lo que pasa en nuestro país y el caso que presento en general son números de México, algunos son de América Latina, pero pues la verdad es que sabemos que en Latinoamérica tenemos más o menos adolecemos más o menos de las mismas fallas, aunque en proporciones y en situaciones diferentes muy específicas. México en particular, pues se hace latente, o se hace palpable la diferencia que hay en este país, ¿no? Entonces vemos el 27 de febrero es el primer caso de COVID, pero lo que nos llama la atención es que mientras que en el mundo en general decían que iba a haber de 1 o 3% los muertos que iba a afectar, que se infectaran, iban a tener ese porcentaje, en México nos vemos rebasados por ese número, y entonces nos dice Suárez, en realidad fue por ahí de 9.67%, que es un número terrorífico, ¿no? Tenemos, segundo punto, en nuestro país que nos vemos rebasados porque el sistema de salud en general se encuentra deteriorado, se encuentra abandonado, y pues bueno, nuestro gobierno actual dice está en rescate, pero la verdad es que pues todo el tiempo que tiene esto en el abandono no se va a resolver en un sexenio, pues sea uno partidario o no de este periodo presidencial, ¿no? Y por último, también la carencia de médicos especialistas y de la infraestructura de la salud. En general nos damos cuenta que la salud de los mexicanos es bastante mala. Tenemos tendencias muy poco saludables en alimentación, en actividad física, y pues bueno, en un montón de cosas que podemos criticar a los mexicanos, pero que también tienen una causa muchísimo más profunda que simplemente decir el mexicano tiene la culpa por no cuidarse, ¿no? El consenso en general, cuando nos damos cuenta cuando llega esta pandemia al país, es que tenemos un país que es profundamente desigual, y eso no es una cosa de México, es algo que podríamos decir de toda Latinoamérica. Pero en el caso de las zonas rurales, el COVID llega de una manera muy particular también, nos dice Morphy, en Goser nos dice... pues en general la verdad es que nos dimos cuenta que de las zonas rurales sabemos muy poquito. No sabemos en realidad si nuestro deterioro en el sistema de salud en las zonas urbanas es mala. La verdad es que incluso no sabemos ni siquiera si es buena o mala o cómo es, porque vivimos en la total indiferencia y ausencia de datos en este mundo moderno en el que todo contamos, en el que todo hacemos a todos hacemos números. La verdad es que estamos muy ignorantes de la realidad que viven estas poblaciones, ¿no? Y dice entonces, también es de subrayarse el hecho de que la salud en estas comunidades en realidad son mediadas por factores que son muy diferentes en la que nosotros vivimos en la urbanidad. Ahí cuenta la diversidad cultural, el desencuentro con los servicios de salud, la distancia geográfica y el costo para acceder a los servicios formales occidentales. Incluso dice, ya que no estamos nosotros en un consenso incluso acerca de los conceptos que debemos usar de ellos, eso incluso hace más velada o más oscura nuestra referencia conforme a estas comunidades. Y dice, a eso le tenemos que sumar el hecho de que los pobladores rurales tienen una concepción de la salud que es muy diferente a nosotros. En las comunidades rurales, por la lejanía que tiene muchas veces con la urbanidad, han tenido que asumir estos deberes de salud de diversas maneras, y pues bueno, tampoco es que nosotros en la urbanidad tengamos todas las respuestas ni que podamos cambiarles esas formas de vida, porque hace sentido a sus propios entendimientos y cosmogonías.
Y entonces, pues tenemos en COVID en las zonas rurales, después de esto, que pues finalmente tenemos que entender nosotros, que nos acercamos a ellos, que las comunidades rurales van a tener su propio proceso, su propia manera, su propia perspectiva acerca de cómo se sume el proceso de salud con la enfermedad, cómo entienden ellos y qué entienden ellos por la salud y la enfermedad, y por supuesto cómo este entendimiento va a influir en su modo de entender, de explicar, de ser, de poder convivir como comunidad, y por supuesto cómo van a responder a estas experiencias de dolor frente a la enfermedad y a las pérdidas humanas. En consecuencia, dice, el COVID en las zonas rurales se vive de manera diferente porque aquí tenemos un encuentro entre dos sistemas, un sistema tradicional propio de la comunidad y un sistema de salud de la medicina occidental. Respecto de la primera pregunta, y voy a tratar de ser aún más breve con esto, ¿cuál es la problemática más intensa respecto ya entrando al tema del turismo? Pues bueno, una de las características muy particulares del turismo rural es que en general no suele ser el turismo la actividad principal económica, sino que adoptan el turismo pensando en que esta actividad va a ser un agregado a la economía familiar en general. Entonces, el empleo general rural, nos dicen las estadísticas de la OMT, gira en realidad en torno del sector agrícola. Hablando en términos del sector agrícola, dice, la verdad es que no sufrió por el COVID, no tuvo un papel muy impactante en la generación de empleos, y ha sido, ha sido una actividad que en realidad ha tenido un riesgo de bajo medio por sus propias características, es decir, que se hacen parcelas. Esto también tomaron en cuenta un poco acerca del proceso después de la recolección. Sin embargo, dicen, aún así, las tareas son como tan alejadas que en realidad el sector agrícola tiene este riesgo de medio bajo. En América Latina, nos dice la OMT también, esto en las comunidades rurales empieza a entrar los empleos. Aquí tenemos en azul los que son no agrícolas y en rojo los que son agrícolas. Entonces, aquí lo que ocurre es que ustedes se van a dar cuenta, el caso de México, estamos como a la mitad, ¿no? En las comunidades rurales, más o menos entre el 57.4% del empleo es agrícola y el otro es en otros sectores. ¿Qué ocurre aquí? Que en realidad estos otros sectores, que los vemos ya aquí por años en promedio en América Latina, en estos 15 países que eligieron, nos vamos dando cuenta que lo agrícola ha ido perdiendo terreno. Si bien no es como tan tan impactante que baje un 2%, por ejemplo, sí nos damos cuenta que hay otras actividades que van ganando terreno, y esas actividades en su mayoría también nos vamos a dar cuenta que son estas: comercio, restaurantes y hoteles, que es por supuesto lo que a nosotros en materia de turismo nos va a competir, entrarle a la crítica, al estudio, un poco al me parece a veces arriesgado decirles a la ayuda, cuando a veces realmente nosotros aprendemos mucho más de ellos de lo que ellos de nosotros, ¿no? Y concluye, maestra. Entonces, bueno, me parece es el riesgo más importante que deben que ellos están asumiendo, el hecho de que tienen que estas dos actividades económicas están a la par, pero mientras que el sector agrícola tiene un riesgo bajo medio, estos sectores complementarios como el comercio, el alojamiento y comida tienen un riesgo alto de poderse contagiar. Entonces, ya en conclusiones, el riesgo más grande o el problema más grande actualmente es que la caída de los ingresos en el empleo rural podrían conducir a niveles más altos de pobreza. Por lo tanto, tienen que buscar la manera de equilibrar estos esfuerzos para mantener la de la vida agrícola y de los otros trabajos complementarios, para mantener una vida digna sin arriesgar la salud de los miembros de la comunidad, con políticas públicas además que se encuentran sesgadas hacia lo urbano y que necesitan empezarse también a manifestar en términos de lo rural. Y muchísimas gracias, creo que me extendí un montón, pero muchísimas gracias. Esto sería sobre la primera pregunta. Gracias, maestra. Le agradezco. Le cedemos la palabra al maestro Ángel, por favor, para responder la primera pregunta. No le escuchamos, maestro.
Sí, perdón. ¿Será que puedo presentar? Claro, adelante. Sí, bueno, pues partiendo de esta primera pregunta, esta parte de lo que es en pueblos mágicos, voy a presentar esta parte cómo fue configurando en Valladolid, Yucatán. En el 2012, pues bueno, está la propuesta para que, veo que no cambia la diapositiva. No, está nada más presentada la portada. Ok, ¿ya cambió? Ya está. Sí, bueno, pues partiendo de lo que es la parte teórica de la Organización Mundial del Turismo, donde, bueno, que es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas, y este movimiento pues incluye también la parte esta de los intereses particulares que tenga lo que es el turismo nacional, local, internacional. Cabe mencionar que aquí en Valladolid pues sí ha llegado, realmente tenemos llegadas de también turismo internacional, claro que no es tanto como llega a la capital del estado, ni como llega también en la Riviera Maya, pero sin embargo, pues muchos se arriesgan a entrar a lo que es esta parte, el conocimiento de esta zona rural, de esta zona que tenemos acá en el interior del sureste. Bueno, pues los motivos son varios, ¿no? Entre los motivos principales que tenemos, pues es el turismo alternativo, es el turismo de aventura, es el turismo en cuestiones de turismo comunitario que ya se está conformando también en esta parte, ya se está organizando también en esta parte de lo que es el sureste. Y bueno, pues entre todo lo que es esta parte del turismo y la pregunta que nos hace, que si realmente el turismo apoya a estas comunidades en la parte rural, desde la experiencia que hemos tenido, en el 2018 hicimos un estudio en esta parte de ver cómo las empresas, de otra manera, cuáles esas empresas están ligadas con lo que es el sector del rural, con el sector ecológico, el sector cultural, y entre resultados que tuvimos, que en Valladolid hay muy poca oferta realmente en la cuestión del turismo, de este turismo que realmente actualmente está surgiendo, se está promoviendo en todo lo que es el mundo. En Valladolid única, en la cuestión de la organización, hace falta mucho por hacer. Y bueno, pues por ahí vamos respondiendo también a la pregunta. Hemos estado trabajando con grupos de jóvenes en ciertas comisarías más grandes. Valladolid tiene 36 comisarías y 2 rancherías, y estamos trabajando específicamente en las más grandes, 9 comisarías. Y en estas 9 comisarías es donde también hicimos un estudio con lo que es la tesis de maestría, y posteriormente con la universidad hemos estado trabajando especialmente en una comisaría que se llama Popola, allá con los jóvenes. Y los jóvenes, cuando terminan lo que es el bachillerato, ellos deciden mayormente irse a lo que es la Riviera Maya, estamos hablando de un 75% de estos jóvenes. El otro porcentaje se queda, pero hay una renuencia en seguir trabajando lo que hacen sus abuelos, lo que hacen sus papás, en la cuestión de lo que es la agricultura, la apicultura, lo que es esta parte que de una otra manera, que son actividades productivas, pero sí ha habido esta renuencia con los jóvenes, con lo que me ha tocado, o sea, con lo que he trabajado. Ya trabajando con las personas adultas, aunque tengan aún sus parcelas, aunque tengan aún bueno, todo lo que son sus tierras, vemos también que se hacen realmente para el consumo mínimo, para el autoconsumo, este trabajo que realizan. Entonces, ante esto, hemos estado trabajando igual con algunas empresas que de un circuito, actualmente más adelante lo vamos a presentar, pero bueno, hemos trabajado con estas empresas para poder tratar de ver qué valor agregado que puedan dar a lo que es ese circuito, sin dejar de trabajar tierras, pero con una actividad alternativa. Y entre esto nos hemos encontrado también con lo que es su propio patrimonio, que ellos pues también guardan, algunos cenotes que nos han mostrado, cenotes propios y cenotes que son de la comunidad. Cabe recalcar. Y bueno, no hemos cerrado la puerta de poder trabajar tanto
pues con grupos pequeños que todavía están de cero, que todavía les falta organización, les falta asesoría para que incluso se puedan regularizar como una empresa, a grupos que ya son regularizados, que también les damos acompañamiento. Estamos tratando de hacer una vinculación de ese circuito, de esta parte turística. Entonces allí podríamos hacer más adelante, dar y tener lo que es a futuro, pues esa visión de poder apoyar a esta parte económica. En lo que es la respuesta directa, pues muy poco hace el turismo, aunque está todavía naciendo, como les dije al principio, y en esta zona no se puede decir que ya se han configurado las cadenas de valor. Aún faltan rutas por crear, porque ya están allá los recursos. Desgraciadamente, mucha gente, pues de otros lugares con mucha adquisición económica, viene, les bachetea, les compra lo que es el terreno, pierden lo que es el cenote, las tierras, la rejollada, las cuevas, y de una u otra manera ya se queda esta población sin ese recurso. Entonces, sí es particular, pero bueno, ¿de qué manera, aún siendo particular, pues puede apoyar también a los demás, a la propia comunidad más cercana? Entonces, de eso estamos. Hemos creado también se puede decir, una red de esos pequeños productores, y de otra manera, pues entre ese trabajo estamos realizando para poder ver que el turismo pueda, de otra manera, poner su granito de arena, que actualmente estamos en la fase, se puede decir, de la organización. Ya luego, pues, vamos a continuar ya presentando, pues, el lugar y en dónde se está realizando lo que es la actividad. Sí, gracias, Entonces, maestro. okay. Si gusta continuar con la segunda pregunta, ya que está proyectando. Claro. La segunda pregunta que rige esta mesa dice: ¿qué oportunidades y estrategias pueden ayudar a las empresas comunitarias y familiares para reactivarse? Le cedo la palabra, maestro Ángel. Sí, gracias. Y bueno, complementando pues esta parte de la pregunta, una de las principales estrategias que vimos en lo que es la pandemia era esto. O sea, cuando inició la pandemia nunca pensamos que iba a durar tanto, y estábamos en casa, ver de qué manera poder trabajar lo que es la parte turística, pero ver de qué manera poder apoyar. Entonces, capacitaciones, vinculaciones, crear lo que es esta red. Esto fue todo a través de lo que es Internet, y bueno, se creó una red de empresarios turísticos de esta parte de la región donde vamos a trabajar la ruta. Esta persona, bueno, la persona que nos ayuda a crear la red es la que ven acá, dona Leticia Meche Bayos. Ella crea también lo que es un programa de radio que pone Yucatán Evolución. Tiene su agencia de viajes, Mayan Evolution, pero quiere trabajar con esta parte del turismo, fomentar el turismo comunitario, el turismo rural, el turismo para las pequeñas empresas, capacitación. Yo entro nada más como apoyando en la capacitación de emprendedores, con estos nuevos emprendedores. Bueno, pues, pero pues allá toda esta parte de labor, lo principal que pueden hacer lo que es el turismo es, como dicen por allá, ¿no?, cacaraquear lo que hacen las pequeñas comunidades, porque si no hay una mercadotecnia tan pequeña que sea, a través de este vínculo, de esa red que se creó, del espacio de radio de Evolución Yucatán, también de estos pequeños, se puede decir, preempresas, porque pre-microempresas, pues porque no están realmente consolidadas esas empresas de esas comunidades, y cuando vienen, por ejemplo, a ofrecer sus productos acá en la comunidad, o sea, bueno, en la parte de Valladolid, ya en la zona urbana, pues lo primero que les preguntan, la factura, las notas, entonces, entre esa organización estamos con esas empresas de podernos vincular. Y sabemos que incipientemente hay, y bueno, hay el turismo acá, pues está avanzando. Sabemos que se va a construir lo que es el Tren Maya, va a incrementar esta parte de estos pequeños productores, pero bueno, pues, ¿con quién nos puede vincular? Bueno, aquí presento lo que es la parte de lo que es la parte de Yucatán. Somos aproximadamente en Yucatán casi 2.400.000 personas. En Valladolid casi 120.000 habitantes. Estamos en la región 2,
es esta parte que tenemos ubicado acá. Esta es la región 2, donde se encuentra Valladolid. Y bueno, es el sureste. Estamos estratégicamente entre lo que es la Riviera Maya y lo que es Mérida. Se puede considerar como un eje de desarrollo turístico. Se han hecho algunos programas a través de la universidad, del ayuntamiento. Durante estos 10 años sí hemos estado tratando de vincular esas rutas, pero se ve como que un programa que ya termina y viene otro gobierno y ya no lo sigue. Como universidad lo hemos tratado de seguir adelante. En lo particular le estoy dando seguimiento y estoy tratando de vincularlo con lo que es los proyectos también que tenemos en la universidad. Bueno, aquí es esta ruta, una ruta de donde se hace de Pokchuk. Es un corredor aproximadamente de 25 kilómetros, donde hay una serie de locales donde venden el Pokchuk de varios tipos, ¿no? Y todos se llaman la tía Polok, la verdadera tía, la tía, porque la tía es la representante de Cagua. En esta parte aquí de Cagua es la que supuestamente funda lo que es esta parte, este guiso del Pokchuk, ¿verdad? Con la naranja agria y todo. Bueno, pues eso es uno de los productos que se fue trabajando y que hay que retomar. Desde el 2012 se tiene lo que es esta parte de lo que es la insignia de Pueblo Mágico. Ha habido muy poca modernización y ante eso ha habido una crítica constante. Hemos estado de estos dos últimos gobiernos en turno. Se modernizó la parte de Mérida hacia lo que es Chichén Itzá. Creo que todos ubicamos Chichén Itzá, Cagua, pero son aproximadamente, pues bueno, se moderniza solamente la mitad, 80 kilómetros, y la otros 40 kilómetros se lo dejan todavía a la concesionaria. Desde hace más de 20 años que tiene la concesionaria de lo que es el tramo que conecta a esta vía. En sí es que no hicieron ya pasaron 12 años, 2 gobiernos, y no han podido modernizar un tramo de 40 kilómetros que puede ser fundamental para que ya no se siga pagando cuota en lo que es en estas vías, ¿no? Entonces, también, pues sabemos que del 2012 habían 111 pueblos mágicos en Valladolid. Está el de Valladolid, está el de Izamal y uno nuevo que se acaba de formar aquí en Yucatán, que es el de Motul. Le dieron esa insignia y estamos cerca con varios. Está Bacalar, está Isla Mujeres, hay varios también pueblos mágicos que están cercanos, donde se puede hacer sinergia. Sin embargo, la comunidad en sí, maestros, docentes, administrativos, cada quien tiene una visión de lo que significa pueblo mágico. Entonces, esto fue también otro estudio de sondeo que estuvimos realizando y vimos cómo hace falta como que como que crear identidad acerca de lo que significa ser también pueblo mágico, por lo atractivo no solo cultural, sino que también por la riqueza natural que representa. Y eso, riqueza natural específicamente ubicado en sus comisarías, como les dije, las más grandes, 9 comisarías. Hay algunas comisarías que por sí solas han estado trabajando, ellos están creando sus propios productos en la observación de aves, ya tienen sus senderos, en lo que es senderos ecológicos, algunas viviendas igual rústicas, pero también ves cómo empresas están llegando y se están acaparando de esos lugares, y también, o sea, de repente ya está la empresa, ya compraron la extensión de tierra y entran camiones hacia allá. Que esos camiones que entran son todo incluido, que viene de Quintana Roo, que viene de Cancún, que vienen de otros lugares, que bueno, pues ya entran, entonces ya no generan la riqueza en lo que es, ya no dejan la riqueza en lo que es en poblados más cercanos, a diferencia de eso, ¿no? Entonces, yo creo que este es el pueblo mágico, hay muchas cosas que hacer, tiene mucha historia Valladolid, desde su fundación. Sabemos que Valladolid se ubicó en una zona del puerto, de la parte costera, en el Cuyo, pero luego, después, tuvieron que cambiar su localidad para radicar en el centro, porque la tierra era más fértil. Y de otra manera, esta parte de Francisco Montejo Hermoso, los primeros conquistadores, la guerra de castas, la chispa de la Revolución Mexicana, todo esto pues es riqueza que tiene Valladolid, desde lo que es sus insignias, desde lo que son sus bailes, lo que son su gastronomía. Bueno, pues acá vemos parte de lo que es gastronomía, pero aquí vemos también lo que es el mercado municipal de Orante Bates.
Si te das de la, Sí, si te vas vamos de la otra concluyendo, parte, maestro. ¿sí? ¿Ya? Sí, sí, vamos concluyendo con su participación para darle paso a las demás preguntas, de favor. Perfecto, perfecto. Entonces, nomás para concluir, acá vemos también esta parte de lo que es el mercado municipal de los tomates. ¿Quieres entrar en contacto directamente con la parte indígena de los pueblos de Tezoco, de Yancomay, todos estos pueblos? Te vas desde las 5 de la mañana y ahí vas a encontrar a esa gente que está ofertando sus productos. Por la otra parte del mercado están ya la clase media ofertando sus otros productos. Son como la dicotomía que a veces vamos a encontrar en los mercados municipales, ¿no? Bueno, pues adelante. Muchas gracias, maestro. De todas maneras, ahora nos seguirá contando la siguiente pregunta, así que no hay nada que podamos que dejar en el tintero. Todavía tenemos un poco de tiempo. Le damos el paso a la maestra Celeste para que nos responda la segunda pregunta también. De favor, maestra. Sí, ¿qué tal? Antes que nada quisiera agradecer enormemente la posibilidad que me están dando de participar de este prestigioso congreso y explicar que es la primera vez que diserto de forma vía Zoom en un congreso nacional de México, que para mí sería internacional porque yo soy de Argentina. Por lo tanto, puedo tener mis falencias y mis errores, puesto que es la primera vez que lo hago y estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, quería aclarar eso y recién que se apareció mi hijo, yo no lo dije en la presentación, yo soy viuda, quedé viuda hace 2 años y vivo con mi hijo y a veces se me viene encima y no tengo cómo contenerlo, pero bueno, quería aclarar eso. No, está bien, no hay ningún problema, maestra. Ah, bueno. Ahora Adelante, sí, adelante. voy a compartir pantalla y acá estamos, comparto y voy a compartir cuáles son las oportunidades y estrategias que pueden ayudar a las empresas comunitarias y familiares para reactivarse. Yo puse 10, puse pensar en tesorería, velar por la tesorería es velar por la vida de la empresa, pensar en el cliente, en la recuperación pasa por el cliente, pensar en la gente, lo que crea valor son las personas, pensar en la cadena de valor, hay recuperaciones que no son posibles si no incluyen toda la cadena de valor, pensar en nuestras capacidades, es un momento de reimaginar el binomio capacidad-oportunidad, pensar en la agilidad, la mejor agilidad son las movidas por propósitos trascendentes, pensar en aprender cosas que se hacían por inercia y se pueden reinventar para crear más valor, pensar en la innovación, hay que estar dispuesto siempre a explorar, pensar en el ecosistema, hay que salir y explorar oportunidades con otros y pensar en la confianza, el espacio de tiempo que va entre junio y octubre y noviembre debe aprovecharse al máximo. Y si me dan permiso, quisiera, porque me tengo que retirar, quisiera contestar la siguiente pregunta, que es si el turismo rural, si hay algún antídoto para que el turismo rural no muera. ¿Puedo? Sí, claro, maestra, adelante. Bueno, yo quería decir que el turismo rural tiene potencial y es un antídoto para combatir la pandemia y me permito citar este texto que encontré que me pareció muy interesante y dice así: la ruralidad juega un rol importante en la historia del turismo en América Latina, con un lugar dentro del colectivo imaginario de las grandes urbes. El sistema capitalista ha forzado la migración masiva de las zonas rurales, las cuales quedaron despobladas a las grandes ciudades. Hoy el turismo rural ofrece un escape para miles de turistas citadinos y una oportunidad para las economías domésticas. En momentos de crisis como aquella que ha suscitado el COVID-19, se presenta como un destino obligado para miles de personas como alternativa válida a una nueva normalidad, donde el encuentro con el otro se encuentra clausurado. La pandemia no solo ha acelerado una crisis de sentido en el mundo occidental, probablemente causada por el 11 de septiembre, sino que afirma una tendencia a la cual hemos llamado la muerte de la hospitalidad. En los días sucesivos al 9/11,
Muchos americanos elegían destinos rurales para sus vacaciones. Por ello, no sorprende notar que la mayoría de los abordajes empíricos y teóricos se remontan a los años sucesivos al 2001. Y el estudio que encontré dice, estos estudios arrojan cierta luz sobre los efectos positivos y negativos alrededor del turismo rural, que como se ha discutido en la presente pieza de revisión crítica, parece no ser la solución a todos los problemas. Y yo me permito aportar que el turismo rural, a mí me tocó rendirle la materia en la licenciatura en Turismo Sustentable de la Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires de acá de Argentina, y siempre la profesora nos enseñaba que el turismo rural era una alternativa de apoyo a los espacios urbanos, no solamente por la vorágine de vida que llevan los citadinos, sino también porque el turismo rural crea espacios, empleo genuino. Y yo creo que la mejor forma de que el turismo no desaparezca es que no desaparezcan los puestos de empleo. Y me permito cerrar con una reflexión personal. Nosotros en Argentina, el presidente ha dispuesto en la capital federal, en el AMBA, en el área metropolitana, cerrar las escuelas y empezar a hacer las restricciones todas las restricciones, las restricciones por el tema de la pandemia. Y yo leí el otro día una reflexión que me dejó pensando y quisiera compartirla para cerrar, y es, acá en Argentina se considera que hay empleos esenciales y empleos no esenciales, y el turismo está como empleo no esencial. Y tengo colegas que han sido afectados inmensamente por el turismo, y la reflexión que yo leí decía que un empleo no es esencial, no esencial, sino que un empleo es esencial cuando le dé comer a una familia. Entonces, yo creo que con el turismo está pasando eso. Si el turismo le da de comer a una familia, no es que el turismo sea no esencial, sino que es esencial, porque el turismo le da de comer a una familia. Y en Argentina el turismo le da de comer a muchas familias. Entonces, en el turismo rural no escapa eso. Entonces, no debemos dejar de pensar en el turismo rural como una alternativa de apoyo al turismo y como una forma de darle comer a una familia que vive de un emprendimiento de turismo rural. Así que bueno, yo me tengo que retirar, pero agradezco mucho la posibilidad que me dieron de dejar participar en este evento, y doy las gracias y me ofrezco, soy materia dispuesta para participar en próximos eventos, y siempre es un gusto participar con nuestros hermanos mexicanos. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe y soy especialista en turismo religioso, así que más les voy a decir. Así que muchas gracias y me despido hasta cualquier momento. Sí, maestra, muchas gracias. Le agradezco. Estaríamos pasando entonces a la siguiente con la maestra Flor para que nos responda esta segunda pregunta, por favor. Y aprovechando ya que la maestra Celeste dio pauta, también si Flor puedes responder la tercera pregunta, juntar las respuestas. Adiós, maestra Celeste. La tercera pregunta que también está rigiendo esta mesa, que es: ¿cuál es el antídoto que le pondrías al turismo rural? Listo. No sé si se escucha y se está Se viendo escucha ya claro la pantalla. Y se ve. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Se ve y se escucha. Listo, gracias. Pues bueno, respecto a la segunda pregunta, la verdad es que pues a grandes rasgos, o más bien ya la manera práctica es lo que hace el doctor Ángel ya con las comunidades, ¿no? Es qué oportunidades, estrategias, pues ninguna, mientras que no nos involucremos, mientras que no nos integremos, que es ya lo que hace el doctor, y en ese sentido pues es bastante interesante la propuesta que está haciendo en Valladolid y el trabajo que están haciendo él y la comunidad académica ya, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con eso, que la verdad es que todos tenemos una perspectiva diferente. Entonces, pues la idea que les presento entonces en este momento sobre las oportunidades y estrategias que pueden tener las unidades económicas de turismo rural, primero que nada es que pues darnos cuenta es que esta nueva realidad implica algunas cosas nuevas que vamos a tener que aplicar también en el terreno de la economía familiar. Entonces, específicamente en el campo, en el terreno de lo rural, porque el turismo tiene esta característica muy, muy curiosa y muy bonita en realidad, y este es uno de los valores más grandes del turismo rural, y es que se integra la vida familiar. Uno cuando hace turismo rural de alguna manera no es como la frialdad o
este velo de las empresas, sino que uno se integra de alguna manera a la comunidad y a sus propias vivencias y a sus propias características. Entonces, lo primero, ya un poco en el sentido de lo managerial, es que estas unidades productivas van a tenerse que insertar necesariamente en estas cadenas de valor formales, cumpliendo estándares de calidad sanitarios, laborales y ambientales, subrayando muy específicamente los sanitarios. Es decir, tenemos la necesidad porque la contingencia es de salubridad, entonces vamos a tener que ya empezaron ahí a surgir las ideas de cómo es que vamos a asegurar que de alguna manera quién va a ser el árbitro que nos va a calificar como que cumplimos con las características necesarias para recibir visitantes. Y en ese sentido creo que todo el mundo le va a tener que entrar, porque pues vaya, va a ser seguramente una necesidad del turista, que exige el turista, pero también va a ser seguramente un requisito gubernamental para poder seguir funcionando. Entonces, pues va a tener que ajustarse esto las comunidades rurales seguramente. Pues número 2, tenerse que empezar a aclarar acerca de las nuevas habilidades, de los nuevos retos que van a poner los visitantes para llegar a estas comunidades. Entonces, primero hay que entender, por supuesto, esto ni es todo blanco ni es todo negro, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras y sus áreas de oportunidad. Entonces, nos vamos a dar cuenta, número 1, que en algunos documentos de la OIT nos dicen que el turismo interno va a empezar a ir creciendo, va a ir aumentando, y entonces pues esta es una de las grandes ventajas, porque el turismo rural en nuestro país, al menos, y parece que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos también, ocurre que el turismo interno es precisamente el que practica el turismo rural. Entonces, estamos viendo también que esta podría ser una área de posibilidad. En México, por ejemplo, el turismo rural, el turismo interno es el que da la mayoría de las divisas económicas en nuestro país. Las personas van a hacer viajes más cortos, entonces también en ese sentido hay que empezar a visualizar quiénes van a ser las personas más cercanas, sobre todo los sitios urbanos más cercanos a las zonas rurales, para dar atención específicamente a ellos, porque la gente, cuanto menos pueda salir de su casa, más cerquita, va a ser mejor, porque ya nos hemos dado cuenta que esto de los semáforos es momentáneo, y ahorita estamos en anaranjado, mañana estamos en anaranjado fuerte, pasado mañana en anaranjado bajito, y pues esto es muy cambiante, ¿no? Tenemos una tendencia internacional al turismo médico, y ahí creo que se podrían empezar a reforzar y a valorar también otras formas de cómo se entiende la salud. Ya les decía en la primera pregunta, estas comunidades tienen mucho que dar en términos de cómo entienden la salud y la enfermedad y esta relación en el cuerpo humano. También van a buscar actividades físicas y al aire libre, también algo que puede fortalecer al turismo rural. Nos vamos a tener que empezar a fijar muchísimo, y esto va a ser en beneficio, creo yo, también del contexto ambiental, de la capacidad de carga. Es decir, no llevar por llevar o llenar todo lo que podamos, sino que nos vamos a tener que ver a lo mejor forzados por revisar a un mayor detalle la capacidad de carga. Vamos a tener que lidiar con este constante temor al contagio. Seguramente tendremos gente bastante más sensible que visite estos lugares, y pues bueno, que la gente va a empezar a viajar más en su transporte propio. Entonces, pues como ya lo decía en otra conferencia anterior, pues las comunicaciones son básicas, ¿no? Y empezar a revisar que estas comunicaciones aguanten esta constante ida y venida de transportes propios. Sera nos dice, hizo una encuesta muy básica, muy rápida en realidad, entre viajeros mexicanos, acerca de cómo es su percepción antes y después del COVID, y las playas siempre son las playas, ¿no? Pero aún así han disminuido un poco en la percepción de la primera elección de los visitantes, precisamente porque vemos en las noticias cómo se arremolina la gente en estos lugares, y parece ser que no hay este cuidado de la sana distancia y otros complementos para evitar los contagios. Mientras que, pues vemos aquí, por ejemplo, que los pueblos mágicos tienen un importante repunte en la mente del viajero, que dice, bueno, pues primero, algo más cerquita, algo que no me lleve tanto tiempo, y un lugar en el que pueda yo cuidar un poco más las indicaciones de salud.
también las que están empezando a subir son en la percepción de los viajeros es las ciudades patrimonio. Esto lo pueden encontrar en la revista latinoamericana de investigación social. Jafet Quintero nos dice que hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Una, que la recuperación del sector, que bien nos decía la maestra Celeste, pues pegó mucho en el sector servicios en general, ¿no? Se nos considera como que un sector no es prioritario. Lo que dice la maestra Selena también es cierto. El que no sea prioritario no quiere decir que la gente automáticamente tenga cómo comer por otros medios. Afortunadamente, y esto creo que esto es algo que la pandemia nos trajo para valorar en el turismo rural, afortunadamente en la mayoría de las comunidades rurales no es el fuerte los servicios, sino que sigue siendo el sector agrícola. Y creo que esa es una de las fortalezas que vamos a ver en la conclusión. No va a ser a corto plazo. Las vacunas en Latinoamérica en general no son como que muy veloces, entonces vamos a tener que implementar estrategias para generar confianza en el visitante. El turismo interno va a ser clave para las decisiones que tomen estos lugares. El turismo internacional, la verdad es que vamos a tener que proteger y demás, pero pues vaya, no va a ser el grueso de donde puedan captar divisas. Y pues como nos decía el doctor Ángel, ¿no? Hay empresarios que se interesan en este tipo de actividades de turismo rural. Sin embargo, pues una de las cosas muy particulares es que ellos entienden una lógica muy diferente, es una lógica managerial, mientras que las comunidades no es la única lógica que manejan la lógica de la naturaleza, la lógica de la comunidad y otras formas de organización que no necesariamente es la managerial. Entonces, pues bueno, nos vemos en una contradicción, dice el doctor Ángel. Pues sí, nos vemos con que ellos están con que la ganancia es lo máximo en su mente, mientras que las comunidades rurales lo que quieren es sostenerse, es una actividad alternativa para seguirse sosteniendo en un nivel de vida digno. Y la tercera pregunta, el antídoto que le pondríamos, pues como tal no hay un antídoto en el turismo, pues no hay como algo mágico en realidad que nos ayude en esta, como que ustedes lo quieran ver como fenómeno, como actividad. No hay una varita mágica, la verdad es que constantemente nos estamos viendo con nuevos problemas, es decir, incluso en turismo y en todos los sectores, la pandemia nos agarró a todos en vuelta. La verdad es que nadie tenía esperado un acontecimiento de esta magnitud. Lo que yo podría ir concluyendo es que lo más importante es que las comunidades rurales se vuelquen en ellas mismas, es decir, se preocupen de ellas mismas, identifiquen con esta pandemia cuáles son sus puntos fuertes, el hecho de que, como ya los decía, ellos tienen como una mixtura entre las diferentes actividades económicas con las que ellos se desenvuelven y una mixtura entre las actividades en cómo se reparten entre los miembros de la comunidad, y creo que eso fue una de las grandes fortalezas de las comunidades rurales, porque si solamente las dedicamos al turismo, muchas hubieran quebrado sus estructuras sociales. Lo más importante siempre van a ser los miembros de la comunidad y deben ser a ellos a quienes se dirigen los esfuerzos y deben nacer de ellos las decisiones finales, ¿no? Solamente ellos en su vida cotidiana son los que saben qué es lo que necesitan, de qué adolecen, y pues lo que podemos hacer externos tal vez es darles algunas alternativas o herramientas, pero siempre que sean ellos los que elijan el camino que han de seguir, porque por supuesto, ya que estábamos hablando también en la mesa anterior acerca de decolonialidad, yo creo que precisamente en estos lugares, en las comunidades rurales, es donde podemos empezar a esperar que surjan unas nuevas formas de organización desde el entendido y desde el sentimiento y el espíritu latinoamericano. Lo que en algunos casos puede ser entonces una debilidad, también es una oportunidad, ¿no? El tamaño del grupo de las comunidades rurales, la distancia con los núcleos urbanos, esa distancia creo que benefició a algunos en el sentido de que hubo menos contagios y pues eso se convierte, vemos, en posibilidades y en beneficios para la comunidad. Hay que tomar las decisiones en conjunto y resistirnos lo más que podamos al conflicto por intereses personales y egoístas. Escuchar a los grupos divergentes en las comunidades, que ellos también tienen sus propias perspectivas y sus propias necesidades, grupos como mujeres, como niños, ancianos, enfermos, etc. Otra de las cosas que podrían ser muy útiles para el turismo rural sería recordar que el turista no siempre tiene la razón.
y tampoco es necesariamente el actor más importante cuando estamos hablando de turismo rural. Otra de las estrategias que ya el doctor Ángel las está exponiendo de manera magistral, ya en un caso práctico tal cual, es que por muy lejano que se encuentre tu vecino, apóyate en él. Hay que hacer redes, hay que comunicarse entre ellos, ¿no? Hay que atender a no perder la ventaja de la selectividad. Hay que poner sobre todas las cosas el bienestar siempre de la comunidad. Y pues ya en un término un poco más económico o financiero más bien, pues también en este sentido de ponerse de acuerdo y crear redes, empezar también a hacer inversiones comunitarias y la búsqueda de apoyos que en organizaciones que no necesariamente son de gobierno, porque como bien dice el doctor Ángel, pues uno a veces se queda esperando la respuesta del gobierno, pues pasan años y años y parece ser que se pierden en la burocracia total. Entonces, pues en ese sentido también tratar de buscar una autonomía financiera. Ya para concluir, entonces, ¿qué es pues lo que puede salir de todo esto de la nueva normalidad? Me parece que es una nueva oportunidad de que las comunidades tengan una apropiación profunda sobre sus territorios, sus expresiones culturales, la forma en la que ellos se organizan, su gobierno, la legitimidad de sus usos y costumbres y los procesos productivos y económicos que de ellos mismos emanan, que ya nos mostraron incluso que son a veces más fortalecidos que los del área urbana y entre otras situaciones. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Flor. Le cedemos la palabra al maestro Ángel. Sí, bueno, ya está, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Por favor. Sí, ok, sí. Sí, ya le... ¿Puedo seguir compartiendo? Sí, maestro, por favor. Sí. Escuchamos. Bueno, pues ya ante en lo que es el antídoto, esa tercera pregunta, ¿verdad? En esa parte me había quedado. Sí, así es. Bueno, ok, entonces acá vemos también esta parte de las cifras de turismo antes de la pandemia y cómo ya después de la pandemia esos 6,5 millones de viajantes, cómo van a disminuir en todos los sectores, ¿verdad? Entonces acá en la parte nomás voy a, ok. Entonces en esta parte sí se ve la presentación, es que yo no sé si la estoy viendo. Sí, sí la vemos. Cenote Mágico de Valladolid, ok. Entonces aquí podemos encontrar varios de sus recursos, en los cuales algunos ya son parte de lo que es el patrimonio municipal, porque algunos los administra la parte municipal entre lo que es la parte urbana, como son 3 cenotes específicos, como el cenote Saquí, el cenote Zamulá y el cenote Ixquequén. Bueno, estos 3 cenotes pues, son emblemáticos, pero alrededor de todo lo que es esta región de Valladolid, las comisarías tienen sus propios cenotes. Algunos incluso no dicen que los tienen por este miedo igual de poderlos perderlos, ¿no? Y algunos ya fueron de una otra manera vendidos. Pero bueno, pues ante esto también tienen otros recursos y ante los proyectos que se han fortalecido en Valladolid, en la cabecera, es esa evolución de la calzada de los frailes, esto a raíz de lo que es la insignia que le dan lo que de Pueblo Mágico del 2012, se da un recurso para que se pueda hacer estampados en todas las carreteras principales y dentro de lo que es la ciudad se hace un corredor como de 6 cuadras entre lo que es el parque municipal, lo que la iglesia principal y lo que es la otra iglesia, la iglesia de San Bernardino. Y bueno, pues este corredor ya ahora que le ponen el estampado sirve para que en las noches también se vayan creando varios productos y a la raíz del 2012 hasta la fecha se han multiplicado cantidad de empresas de alguna manera locales
donde ya dan el servicio, se cierra los viernes, cosa que no se hacía anteriormente, se cierra los viernes, sábado y domingo para poder dar un producto y que también el propio turista se pueda ya quedar a Valladolid. Como que estos pequeños también proyectos empresariales, pero ya dentro de la ciudad. El proyecto Mapping que de otra manera remata lo que es la calzada de los frailes, en lo que es mostrar lo que es el convento emblemático de lo que es Valladolid. El proyecto de las tías, como lo había comentado, eso ya es un proyecto fuera de la ciudad, en un corredor de 25 kilómetros hacia Chichén Itzá. La aplicación digital de la semblanza, de las reseñas de cada uno de los puntos más importantes de Valladolid, como son las iglesias, los conventos, todo lo que es la casa cural, todos estos puntos así estratégicos. Bueno, se hizo una reseña en coordinación con la Universidad de Oriente en maya, español e inglés, y se puso a disposición del ayuntamiento para que se pueda dar también a los turistas. Otras acciones que se han podido realizar es generar proyectos sustentables en las grutas, específicamente las más cercanas que son de Popolá, unas grutas nuevas que son también de Zacabil, que ya quedaron dentro de lo que es, ¿cómo se llama? Ya lo mostró, se hizo el periférico alrededor de esa ciudad y queda ya mostrado que estas grutas como posibles proyectos a desarrollar, pero esas grutas resulta que son de las comunidades, entonces ahí también este dilema entre lo que es la autoridad de poderlas organizar o no. Entonces hemos tratado de entrar nosotros para poderlas organizar, para que de otra manera no las pierdan y no se las compren. La creación de rutas y circuitos para permitir estancias, esto alrededor de las comisarías más importantes, sin importar que de otra manera no sea solo de Valladolid, es lo que hemos estado creando en la universidad, la región, creando vínculos con Temozón, con Chemash, que son las otras municipios que están dentro de la región 2, pero de otra manera son de gobiernos independientes. Valladolid cuenta con el atractivo también de Punta Laguna, que es ya pegado a lo que es Quintana Roo. Esporádicamente, bueno, es una laguna inmensa, donde la propia comunidad ha estado en la defensa de esas tierras, porque llegó un momento en que unas empresas por allá, ¿no? O sea, unas empresas muy grandes quisieron adueñarse de ellas. No decimos marcas para no herir sustentabilidades, pero bueno, estas empresas que de otra manera que llegan con ese dinero, con ese recurso financiero y quieren de otra manera apropiarse de estas grandes patrimonios que tiene la gente, es ahí donde creo que entran las universidades, las organizaciones no gubernamentales, para poderles asesorar, para poderles apoyar en su organización y no perder esos patrimonios que aún quedan en Yucatán. Y bueno, pues también el fomento de actividades productivas artesanales. Hemos tratado de que en cada una de estas rutas también se identifiquen las personas que son emblemáticas en lo que es el tejido, son emblemáticas en lo que es el urdido, son emblemáticas para poder de otra manera organizar sus actividades y vincularlas con esta red. Aquí está la ruta que les estamos comentando, igual que se está trabajando con la red que se acaba de conformar. Bueno, abarca lo que es Ticuch y Alcobá, que estas dos principales comisarías son comisarías ya grandes, tienen sus propios recursos, cenotes, y bueno, alrededor de aquí hay dos comunidades, como es Culucú, Santa Rita, Salvay, que también tienen sus propios cenotes, tienen sus propios recursos donde hay artesanas, y llega hasta lo que es Temozón. Temozón es conocido también con lo que es, por su característica, tiene un cenote que se llama Jubicú, que es particular, pero de otra manera también hemos trabajado con esta parte, con ellos, de hacer conciencia dentro de la red también para que pueda tener responsabilidad social con las empresas que aún están todavía, pues todavía en camino de organizarse. Y bueno, pues cerrando lo que es la ruta con Popolá y llegar hasta Valladolid.
en sí hemos trabajado estas oportunidades. ¿Qué se requiere en Valladolid con esos antídotos para poder mejorar? Modernizar la recolección de tratamiento de residuos sólidos en todo lo que es lo que es la ciudad. Eso es fundamental, y especialmente cerca de esto, donde se hace esta recolecta de residuos sólidos, donde se deposita, hay un cenote, o sea, cenote a unos, se puede decir, medio kilómetro de este lugar. Entonces, es fundamental que de alguna manera se atienda a esta situación. Las universidades han estado han entrado con estudios de impacto para poder empujar a lo que es el gobierno para que tome en cuenta esta parte. El impulso al gobierno electrónico para vincular las comisarías con lo que son el municipio, una plataforma tecnológica del ayuntamiento para que de otra manera sea más dinámico. Usualmente muy pocas veces van colgando información, actualizando, y eso ha sido como una crítica constante. Sería deseable colocar en la plataforma de Pueblos Mágicos las festividades, fechas más importantes, para que los visitantes de otra manera también se vayan ubicando. Eso, pues también es una parte de lo que es el proyecto que se tiene contemplado realizar. Bueno, consolidar los servicios de agencias de viajes, pero que dedicadas a esa temática rural, sostenible, cultural, que de otra manera puedan impactar y puedan ayudar a crecer a esas pequeñas empresas que están en las comunidades, porque si no lo hace la academia, no lo hacen las organizaciones no gubernamentales, la parte empresarial vemos que se están apoderando de esas tierras. Entonces ahí es una responsabilidad, creo que, y es un valor fundamental que podamos realizar estas actividades. Y bueno, estamos ubicados a 40 kilómetros de Chichén-Itzá, estratégicamente cerca de otro basamento que es Ekbalam. Y bueno, pues ahí se tiene la oportunidad que Quintana Roo, también Bacalar, Tulum, toda esta parte que también tienen pueblos mágicos, también puedan organizarse de esta manera, porque sabemos que en esos lugares también hay tierras, reservas, que de otra manera deben ser ya organizadas y bueno, darle este valor a la gente que vive en esos lugares para que ellos mismos se vayan apropiando, vayan organizándose y vayan conservando lo que queda, porque ahorita viene lo que es el Tren Maya, cuánta gente tiene puesto sus miradas en el sureste mexicano para invertir, pero invertir a largo plazo, ¿verdad? Entonces, esto es también parte de no solamente la tierra, sabemos que la tierra da identidad, la tierra es parte fundamental de la vida del indígena, entonces eso tiene que ver también con la parte cultural y con la parte de conservación. Y bueno, por último, este es la red de líderes empresariales turísticos. La presidenta es Leticia Mestre Bayos, ella también es la directora de la Cámara de Comercio, es con esa conciencia ante lo que son los empresarios, pero bueno, está luchando también ante esta parte de la conciencia empresarial y también la conciencia de poderlos vincular con la parte rural. Y ella es también directora de lo que es la agencia de viajes Mayan Evolution, tiene la parte de radio donde hace las entrevistas a las comunidades a través de Go Radio, y bueno, ha creado la red, y ahí están algunos vínculos donde también está tratando de crear estos pequeños productos que sean con el enfoque rural, ecoturístico y cultural. Bueno, pues este sería como que los antídotos que podamos nosotros, es organizar lo que es a la gente, a nuestra gente, y podernos de otra manera darle las herramientas para que puedan insertarse más adelante, hasta acompañarlos, llevarlos de la mano, no soltarles hasta que ya sean de otra manera autosuficientes, sustentables, sostenibles en ese aspecto. Más que nada sostenibles, para que no dependan siempre de un recurso que tenga que ver con el gobierno, sino que también ya ellos mismos sepan cómo poder también invertir y reinvertir, y de otra manera poder, sí se puede. Sé que llevamos en ese trabajo, son 5 años más o menos que estamos acompañando, pero bueno, la red surgió por esta necesidad de la pandemia hace ya 1 año y medio. Entonces, pues yo creo que sumando fuerzas, yo creo que sí puede la red poder empezar a sacar, antes que ya se habilite, poder traer gente, traer lo que es
personas que conozcan estos circuitos, estas rutas, bueno, poder reactivar lo que es la economía local. Muchas gracias, maestro Ángel. Gracias. Bueno, esta mesa ha tenido una característica bastante interesante porque hemos visto y escuchado esa importancia de las organizaciones que si no terminan aliándose y caminando a la par desde la parte de las políticas, desde una gobernanza completa entre los elementos que contribuyen y que corresponden a estas comunidades, realmente no se puede generar un impacto positivo en torno al turismo rural. Y es una de las características que, bueno, me atrevo yo a tomar algunos puntos que tanto la maestra Celeste como el maestro Ángel han mencionado del trabajo en las comunidades. Y bueno, la maestra Flor nos ha dado esos puntos clave que hemos dejado de lado. Miramos mucho, creo que ese es uno de los problemas del turismo rural, miramos mucho hacia la parte económica o hacia la parte comunitaria, pero nunca lo tratamos de aliar con la parte de la gobernanza, de las políticas. La maestra Flor dio unos datos bastante acertados de cómo es que se tenían esas previsiones, qué es lo que se está haciendo. Ahora el maestro Ángel ha mencionado ese punto. Estamos mirando ahora justo hacia la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque ahí está ahora uno de los proyectos más grandes en el caso mexicano y, por ejemplo, la maestra Celeste Bustos hizo el punto de referencia de cuáles serán a lo que se están enfrentando en Argentina, ¿no? Que no está considerado como uno de los elementos o de las actividades primordiales. En torno a los comentarios de Facebook, bueno, felicitaciones, agradeciendo, haciendo hincapié de esta situación que se está viviendo en Argentina, que se les está dejando de lado a la parte del turismo. Agradecer, pues bueno, la participación de los tres ponentes en esta mesa, el experto y las dos expertas, que bueno, la maestra Celeste ya no está, pero bueno, ahora nada más se ha quedado la maestra Flor y ahora el maestro Ángel. Ahora, no sé, doctora Silvia, si quiere hacer las conclusiones de las dos mesas del día de hoy. Me parece que en las conclusiones es muy interesante el observar el abandono de las áreas rurales en nuestros distintos países de Latinoamérica, la gran necesidad de atención médica y de atención del COVID a nuestras poblaciones rurales. Pero lo que me pareció también muy importante es esta parte en la que las comunidades rurales son de alguna manera autosuficientes en esta pandemia en la que estamos viviendo. Son prácticamente autosuficientes, pueden sobrevivir sin la ciudad, pero creo que al revés no podemos. Eso es algo que también me parece muy importante. Y bueno, también el hecho de que a nivel agrícola, independientemente de que las comunidades rurales han seguido pues teniendo esta conducta de autosuficiencia, de todos modos han seguido contribuyendo a los distintos países. Tal vez los datos no estén muy actualizados, y habría que revisar más, pues la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la SACH en México, ¿no? Los sitios COVID en México que tienen una gran cantidad de información, inclusive a nivel rural, y la atención que ha habido por parte del gobierno mexicano a las comunidades rurales. Una gran atención y servicio.
Sin embargo, bueno, como siempre, también, pues no es posible cubrir todo a veces, en ocasiones, o hacer centros de atención de alguna manera centralizados más a la cabecera municipal de nuestros propios municipios o comunidades, poblados. Y eso, bueno, pues siempre también requiere el transporte, que muchas veces pues es a pie, o cuando mucho, pues como le dicen ellos, en bestia, ¿no? En caballo, en burro, mula. Entonces, bueno, también eso es importante, ¿no? Y de los datos que yo tengo, hay muchas comunidades rurales que durante un año no tuvieron un solo caso de COVID. No tuvieron un solo caso de COVID. Y eso, bueno, pues también a veces nos concentramos en resaltar lo malo y lo bueno lo dejamos a un ladito. Yo creo que es importante también reconocer que la lejanía, pues también este aislamiento que hay para recibir los servicios de salud, por ejemplo, más especializados, que es lo que hace que se dificulte una atención a tiempo. Sin embargo, también a veces son unas grandes ventajas con respecto al poder estar aislado, ¿no? Desafortunadamente, cuando llega y ataca la enfermedad, pues como las comunidades son muy pequeñas, tienen pues la costumbre de, pues no se tiene mucho conocimiento, o tal vez mucha fe o dedicación, o simplemente pues no se ignoran las medidas de seguridad, de bioseguridad. Pues entonces sí, cuando les llega la pandemia, les llega con todo, y eso es muy duro, ¿no? Muy duro, porque las poblaciones sobre todo son pequeñas y pues es muy fuerte el impacto. Pues esas serían mis conclusiones. No sé, maestra Mayra, si tenga algo que agregar. Sí, claro. De las conclusiones que yo estaría agregando, bueno, las dos mesas tuvieron sus características muy particulares. Entre ellas han tenido 4 ejes, igual que lo mencioné en las conclusiones del día de ayer, tuvieron 4 ejes primordiales en común. Uno de ellos, hablar de la descampenización, no sé si lo dije bien, bueno, dejar de lado la parte del campesinado para poderlo trazar desde otro punto. El segundo eje sería que se estuvo, digamos que mencionando, y que confluyeron ambas mesas, fue el dejar de lado la estandarización, tanto desde la perspectiva del producto turístico, desde la perspectiva del atractivo o digamos que el sitio, y también dejar de lado la estandarización en la educación y la capacitación. Ahora, para evitar todo esto, la mercantilización, y se mencionaba también las nuevas redes y las nuevas épocas, o digamos que la nueva etapa en torno a cómo la educación tiene que tender hacia esa dirección. La organización, el tercer eje fue la organización y el aprendizaje, que se ha tenido en cuenta a cómo es el trabajo en común, cómo se ha ido desarrollando. Y el último eje que tuvieron y que confluyeron ambas mesas fue el trabajo en coherencia, es decir, desde una perspectiva así con las políticas, midiendo los impactos, minimizando los impactos negativos y maximizando los impactos positivos, desde una perspectiva integrativa y comunitaria para un trabajo digamos que acorde entre tanto toda la parte de la comunidad, digamos que las políticas, y todo desde una perspectiva muy horizontal y transversal. Entonces, esos son los 4 ejes que dirigieron las dos mesas y las que tuvieron, digamos que en común.
Sería todo por mi parte, doctora. Y bueno, pues yo quisiera realmente resaltar nuestro gran agradecimiento a todos nuestros ponentes. Todas sus presentaciones fueron magníficas. Me parece que además se está cubriendo muchas áreas de acercamientos al turismo rural y al agroecoturismo, lo cual es muy importante porque porque parece ser que el turismo rural va a salvar muchas comunidades y muchas cosas, a diferencia de todo el impacto que ha habido negativo al turismo pues tradicional, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, porque detrás de este congreso hay muchas personas trabajando con nosotras y con nosotros. Hay muchas personas, está el coordinador general, que es el ingeniero Edgar Ramírez, está Víctor Hernández, que está colaborando, apoyando en la logística aquí dentro de Zoom, y bueno, pues un montón de gente también detrás de bambalinas, como le decimos, personas que están ayudándonos a checar el Facebook y todos los sitios que están funcionando para que funcionen bien, nuestras monitoras de si lo estamos haciendo bien o no, ¿no? Que son, bueno, pues, Frida y Sarita, a quien también les damos las gracias, a Yaru, que es la encargada de toda esta parte de las constancias. Gracias a ella tenemos las constancias a tiempo. Y bueno, pues también el diseño gráfico que está también detrás, tanto con el ingeniero Edgar como con Yarumi, y a Leobardo Raúl en Montenegro, que también igual nos ha estado apoyando mucho. Y bueno, pues mi más sincera felicitación a todos y por supuesto mi reconocimiento a la maestra Mayra, que siempre ha sido muy distinguida y siempre se ha distinguido por su excelencia académica. Muchas felicidades a todos los de estas mesas y gracias por su participación.